Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este canal. Y vamos a ver en este vídeo, como prometí en mi anterior vídeo, las diferencias entre nuestro viaje desde España hasta Polonia con un coche de gasolina y con un coche eléctrico. Así que vamos a ver los pros y los contras de haber hecho el viaje con cada uno de estos coches. Venga, vamos a ello. Bueno, antes de empezar con la comparación, es importante saber que hay un par de diferencias vitales que también influyen en el viaje, aparte de que el coche sea eléctrico o sea gasolina. La primera diferencia es que el viaje que hicimos con el coche de gasolina fue en diciembre del 2020 y fue pues en invierno, con lo que ello conlleva menos horas de luz, más probabilidades de lluvia, etc. El viaje que hemos hecho con el coche eléctrico ha sido ahora en 2025 y ha sido en julio-agosto, por lo que pues todo lo contrario, más horas de luz y mejor clima en general. Otra diferencia importante es que son dos coches totalmente diferentes. Aparte de ser uno eléctrico y el otro gasolina, el coche de gasolina que utilizamos era un Citroën Picasso de 7 plazas, por lo que es un coche grande, más voluminoso, con lo que todo ello conlleva. Y el coche eléctrico que hemos utilizado es un Tesla Model 3, que es un coche más estilo turismo, una berlina. Otra diferencia del viaje que hicimos con el coche eléctrico y con el coche de gasolina es donde hicimos la parada, aunque realmente no es una gran diferencia. Cuando hicimos el viaje de ida desde España hasta Polonia con el coche de gasolina, paramos en Mulhouse, que es una ciudad fronteriza que está en Francia tocando Alemania. Cuando hemos hecho el viaje con el coche eléctrico desde España hasta Polonia, hemos hecho la parada en Stuttgart, que está ya dentro de Alemania. ¿Cuál es la gran diferencia en ese sentido? En lo que se refiere al coche y al viaje en sí, no mucho. La gran diferencia es que al haber hecho noche en Stuttgart, esta segunda vez con el coche eléctrico, ha supuesto que el primer día hemos tenido que hacer más horas de trayecto. Lo hicimos con el coche de gasolina, pues las horas y los kilómetros se repartieron más entre el primer y el segundo día. En este segundo viaje con el coche eléctrico hemos hecho muchas más kilómetros y muchas más horas el primer día. Así que dado esto, pues vamos a enfocar las ventajas y los inconvenientes de cada viaje. Y en estas ventajas e inconvenientes no vamos a tener en cuenta solo el tipo de combustible que hemos utilizado, sino que habrá otras cosas que también van a influir mucho en lo que mis opiniones respecta para decir que ha sido mejor o que ha sido peor. Así que bueno, teniendo todo esto en cuenta, pues vamos a empezar con ello. Coche de gasolina. Ventajas de nuestro viaje en coche de gasolina desde Tarragona hasta Polonia. Ventaja número 1 y la más evidente: si sois conductores y habéis tenido la ocasión de probar tanto un coche eléctrico como un coche de gasolina, la gran diferencia, que es la que todo el mundo destaca siempre, es el tema de las paradas, las recargas, o en este caso poner gasolina al coche. No vas con un coche de gasolina, evidentemente paras en una gasolinera, llenas depósito en 5 minutos y ya tienes por delante 800 kilómetros de autonomía si quieres. Esa es una gran ventaja de un coche de gasolina. Otra ventaja que tuvimos de ir con el coche de gasolina fue pues que, como os he comentado, era un coche grande, por lo que teníamos mucho maletero y mucho espacio para cargar de cosas. Y nosotros vivimos en España, pero tenemos también familia en Polonia, por lo que nos interesaba llevar muchas cosas. Aparte de nuestro equipaje, nuestras ropas, pues aprovechamos para llevar otras cosas para la familia de allí. Entonces, con ese viaje, en ese coche, con ese viaje, pues pudimos aprovechar para cargar y llevar muchas más cosas diferentes. Como os he dicho, esto no es una diferencia que esté centrada en el tipo de combustible del coche, pero bueno, en lo que se respecta a mi experiencia de viaje, el momento de empaquetar y meter todo en el coche fue todo mucho más fácil y cómodo cuando fuimos con gasolina, por ese motivo, que cuando hemos ido con el coche eléctrico. Inconvenientes del viaje del coche en gasolina. Pues bueno, pues evidentemente al repostar con gasolina, el precio de la gasolina es mucho más elevado que el de las recargas eléctricas. Entonces el gasto en combustible fue bastante más elevado que el gasto que hemos hecho en recargas eléctricas, por lo que ese ha sido un gran contra para el viaje del coche en gasolina. Otro contra del coche en gasolina. En general, esto es una gran diferencia que hay entre los coches eléctricos y los coches gasolina, y en estos dos modelos en concreto que utilizamos nosotros, supongo que la diferencia era más notable. Y esta diferencia es la potencia y el reprise que tiene un coche frente al otro. En el momento de ir en carretera, sobre todo por Alemania, donde no hay límites de velocidad en muchos tramos de carretera, o cuando tienes que realizar un adelantamiento o algo así, pues la experiencia con el coche de gasolina no fue tan buena como la del coche eléctrico. Con el coche eléctrico el reprise es mucho más potente. Enseguida por Alemania pues podías circular a 140-150 km/h sin darte cuenta. Un gran inconveniente para el coche de gasolina.
Y ahora vamos a hablar del viaje con el coche eléctrico. Bueno, como podéis suponer, las ventajas del viaje en el coche eléctrico van a ser lo que han sido las desventajas del viaje en coche gasolina. Número 1, el reprise y la potencia que tenía el coche. Lo que hemos dicho en el coche gasolina que era una desventaja, pues aquí ha sido una gran ventaja. Enseguida nos poníamos a tope de forma muy cómoda, muy rápida. El coche responde súper bien y para hacer pues eso, adelantamientos o ir a velocidades altas de forma constante, pues es una maravilla frente al otro coche. Otra ventaja del coche eléctrico pues es el tema de las cargas. En general ha sido bastante barato recargar. Luego hablaré un poco más profundamente por el tema de las cargas en el viaje, pero bueno, ya os adelanto que en Francia las cargas han sido muy cómodas y muy baratas. En Alemania más o menos también. En Polonia ha sido un poco diferente, pero en general ningún problema para cargar y muy bien de precio. Otro inconveniente del coche eléctrico es lo que hemos comentado, que también fue una ventaja en el coche de gasolina, cuando hicimos el viaje con el coche de gasolina, y era el tema del espacio. Como os he dicho, el coche de gasolina que utilizamos era un Citroën Picasso de 7 plazas. Para los que no lo conozcáis, es un coche bastante amplio, bastante grande. En aquel viaje, viajábamos 5 personas más el perro. Los 3 niños iban sentados en los 3 asientos de atrás y ese coche tiene 3 plazas reales. Eso quiere decir que son 3 asientos enteros. No es como los típicos coches que son 5 plazas, pero los 3 plazas de atrás normalmente son 2 anchas y la del medio es muy estrecha. En el Citroën C4 este Picasso, las 5 plazas son anchas, son muy cómodas, por lo que los 3 niños pudieron viajar juntos. Y aparte el perro, como la parte del maletero era tan grande, el perro le pudimos habilitar una pequeña zona en la parte de atrás para que él pudiera ir allí tumbado sin ningún problema. En el viaje con el coche eléctrico pues no teníamos tanto espacio, por lo que ha sido una desventaja, aunque lo hemos podido medio solventar, dado que en este viaje con el coche eléctrico no viajábamos 5 personas, sino que viajábamos 4, y entonces pues los 2 niños han ido sentados detrás con el perro, que el perro ha ido allí pues atado con su arnés reglamentario y homologado, y con los 2 niños. Por lo que hemos tenido el maletero de atrás del coche, que es bastante más pequeño que el del C4, para todo lo que era equipaje. Bueno, yo creo que ya, una vez os he explicado todo esto, ya puedo daros más o menos mi conclusión. Mi conclusión es muy a favor del viaje en el coche eléctrico, con algunos pequeños matices. Y es, el viaje en coche eléctrico todo a favor, el coche es mucho más cómodo, más económico, pero hay que tener en cuenta el tema de las cargas. Me refiero con tener en cuenta el tema de las cargas. Cuando tú viajas, haces un viaje largo con coche de gasolina, no te preocupas por rellenar el depósito, porque hay gasolineras en todos sitios. Y tampoco te afecta el tiempo de tu viaje, porque rellenar un depósito de gasolina son 5 minutos. El tema de las cargas eléctricas, pues te los tienes que mirar un poco y tienes que tener un poco de cuidado. Cargar, en mi caso el Tesla, con un supercharger de Tesla, lo suficiente para llegar al siguiente cargador, tampoco no es que sea mucho tiempo. Estamos hablando de una parada de 20-25 minutos como mucho en total, entre que paras, enchufas y te vas y todo. ¿Dónde está el kit de la cuestión desde mi punto de vista? Cuando es un viaje largo, aparte de parar para cargar o poner gasolina, también paras para estirar las piernas, ir al baño, comer algo, y más aún si vas con niños y vas con una mascota, si vas con un perro. ¿Dónde está el truco? Intentar compaginarlo para estimar el tiempo. Lo que tienes que hacer es aprovechar cuando paras para cargar el coche para hacer el resto de cosas que quieres hacer. Si paras para cargar 20-25 minutos y a los 100 kilómetros vuelves a parar solo para ir al baño, comer o tal, estás perdiendo mucho tiempo. Así que mi conclusión es esa, muy a favor del viaje en el coche eléctrico. Aprobamos, validado, todo ok, pero tienes que hacer antes el ejercicio de mirarte el tema de cargadores. En España hay muchos cargadores, siempre desde el punto de vista de superchargers Tesla estoy hablando. Hay muchos cargadores y un precio razonable. En Francia hay muchísimos supercargadores, hay un montón de supercargadores. Es casi imposible que te quedes tirado con el coche eléctrico, al no ser que seas un insensato. Y encima la carga es muy económica, es mucho más barata que en España. En Alemania el tema de los supercargadores de Tesla, pues podríamos decir que está más o menos como en España, que hay bastantes, el precio es parecido. El problema lo tenemos en otros países como Polonia, por el que pasamos nosotros, o por la República Checa, que hemos pasado por la vuelta. En estos 2 países en concreto hay muy pocos supercargadores de Tesla, por lo que dificulta un poco, si no te lo has mirado antes, cómo hacerlo. ¿Nosotros cómo lo solucionamos? Pues en Polonia no hay muchos supercargadores Tesla, de hecho hay poquísimos,
Pero en Polonia hay una cadena de gasolineras que se llama Orlen, por ejemplo, que ella tiene en muchas de sus gasolineras cargadores. No son súper rápidos, pero te pueden salvar para hacer el viaje sin ningún problema. Tienes que bajarte simplemente la aplicación de Orlen y ya está. Si quieres ir a Superchargers, tienes la opción de Ionity, que son los Superchargers que están muy instalados por Europa. El problema de Ionity es que son muy caros. Pero bueno, para un momento, para una emergencia, pues te pueden ayudar. Así que nada, hasta aquí este vídeo comparativo de los dos viajes, con gasolina y con eléctrico. Espero que os haya ayudado o servido de algo. Y bueno, esa es mi opinión. Espero saber a ver qué os parece a vosotros, si estáis de acuerdo, si no. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.